Lo más saltante fue por el tema de la educación, la escolaridad, que es la escolaridad hasta los 25 años, ¿no? Y estamos ahora conectados vía Zoom con César Gutiérrez, el presidente de Petroperú, y una de las personas que ha sido no solamente crítica, sino muy clara con poner sobre la mesa las crudas realidades de Petroperú. César, muy buenos días. Buenos días, Nicolás, gracias por la invitación. Bueno, está de moda, está panorama últimamente, porque ayer mostraron, tú apareciste en el reportaje, cifras sorprendentes sobre los impresionantes privilegios que tienen algunos trabajadores en Petroperú, ¿no? ¿Cómo es posible que haya ocurrido algo así? No sé si tú podrías, para la gente que no vio panorama ayer, resumir más o menos cuáles son las gollerías que tiene un trabajador de Petroperú. Bueno, ese tipo de excesos que llamaría yo se han obtenido vía negociaciones colectivas entre el sindicato y la administración de la empresa. Bueno, resumiendo, ¿no? Lo más saltante fue por el tema de la educación, la escolaridad, que es la escolaridad hasta los 25 años, ¿no? Y eso pues llama la atención, escolaridad de 25 años, lo que estamos hablando es de la educación universitaria también. Lo otro, los seguros de salud, ¿no? Los seguros de salud que no solamente involucraba al trabajador, sino involucraba a los hijos, bueno, que puede pasar normal, la esposa y los padres del trabajador, lo cual ya también, por más que tenga una lógica social, no tiene ninguna lógica económica y ninguna empresa ni privada ni pública te lo da, ¿no? Y el otro era para, en el caso de que los hijos estuviesen estudiando fuera de la localidad donde reside el titular, el trabajador, tenían los pasajes aéreos o terrestres que correspondiera para que lo visitara al estudiante una vez al año, ¿no? Yo creo que si sumamos esas tres cosas ya suenan bastante excesivo, no solamente por una empresa del Estado, sino que yo creo que para cualquiera, porque además esos beneficios, por supuesto. Lo que era impresionante ayer era, por ejemplo, ese bono por vacaciones, es decir, tú sales de vacaciones y recibes tu sueldo vacacional, pero resulta que acá reciben otro sueldo de bonificación por irse de vacaciones, ¿no? Me había quedado en el tintero dos temas más, me has hecho recordar. El tema del salario doble en vacaciones, ¿no? Y el otro era, digamos, un porcentaje del salario, dependiendo de la antigüedad, que podía ir del 25 al 100% del salario por verano, ¿no? Entonces, ya pues, digamos, si tú sumas todas estas cosas que hemos comentado, el doble salario de vacaciones, el salario de verano, la escolaridad extendida, los seguros de salud y las visitas al estudiante fuera de la localidad donde reside el trabajador, pues ya esto sencillamente suena pues a aprovecharse indebidamente de una empresa, y peor aún si la empresa del Estado, ¿no? Claro, porque el tema además es el contexto, ¿no es cierto? Son una serie de beneficios que superan largamente los que se tienen en cualquier otra empresa pública o privada, pero además es una empresa que está en una grave crisis económica, una empresa que si el Estado no le suelta dinero, se muere. O sea, eso claro, es lo que resulta más absurdo, ¿no? Claro, y mira, ninguno de esos privilegios han sido recortados, entiendo, son derechos laborales, pero si tanto se habla de amor a la empresa, pues empecemos despojando del lado de los trabajadores de estos privilegios, pues no, porque se hace mucha apología, empresa del Estado, la seguridad energética, el orgullo nacional, pues empecemos haciendo un sacrificio de los trabajadores que sería un gesto. No es, por supuesto, una suma significativa respecto a toda la claro, deuda. Que es a lo que iba, esto ¿no? Sirve, ¿no? Claro, a lo que iba yo sé que es para la realidad de los trabajadores asalariados del Perú es sorprendente escuchar estas cifras y más aún para los que ni siquiera tienen acceso a un salario permanente, ¿no? O a un sueldo. O sea, probablemente el porcentaje o el impacto que estos privilegios, estas joyerías tengan sobre la crisis financiera de la empresa sea menor. Pero, o sea, tú decías el otro día, Petroperú debe ¿cuánto? 8.000 millones de dólares. Así si es. vendiera todo su patrimonio, ¿cuánto puede sacar? ¿2.000 millones de dólares? Mira, hay un cálculo hecho por la consultora que contrató Petroperú, ya que fue un mandato legal que le dio el Ministerio de Economía y Finanzas cuando le dio un aumento de capital. Y la consultora le dijo, si hacemos un corte al 2032, sumo todos tus ingresos proyectados de acuerdo a tu versión Petroperú,
y resto la deuda y queda 537 millones de dólares al debe, patrimonio negativo. Y la consultora agregaba, si yo pongo mi supuesto no quedan 537 negativos, sino 2.122 millones de dólares negativos. Entonces, la situación de la empresa es grave y a mí me sorprende las declaraciones que hoy ha dado el ministro. O sea, tú vendes Petroperú y sigues debiendo. Claro, no, es más, para que alguien te lo compre tendrías que entregarle tu dinero, ¿no? Porque el patrimonio es negativo. Claro, tendrías que pagarle al que te compra, ¿no? Así es, eso es lo que significa la cifra de la consultora. Pero eso es lo que yo no entiendo, César, porque, es decir, la lógica en una empresa de cualquier tipo es que si estás en una situación como esta, lo que haces es vivir la realidad, ¿no es cierto? Declarar la empresa en insolvencia o buscar algún mecanismo que permita controlar esta... Pero, o sea, lo que yo no entendía del discurso del ministro de Economía el otro día, que además se sorprendía dando también estas cifras, ¿no? Estos datos sobre las joyerías, la conclusión es igual les vamos a dar plata. O sea, ¿cuál es la lógica? Te está explicando lo mal que está la cosa, ¿no es cierto? Lo mal que se ha manejado la catástrofe financiera que están viviendo y la conclusión es igual les voy a dar plata. O sea, igual todos los peruanos vamos a meter la mano en el bolsillo. ¿Para qué? Y dos cosas adicionales en lo que tú mencionas, Nicolás. O sea, le vamos a dar plata, ya le dieron plata, 800 millones de dólares del Banco de la Nación, más un aumento en la línea de crédito mismo el Banco de la Nación de 500 millones de dólares. Con lo cual el Banco de la Nación, el 41% de su colocación está en un solo cliente, es de su propia organización, el Estado, y un solo cliente llamado Petroperú. Pero no solo eso, ¿no? Porque con los 800 millones de dólares cubran parte de las deudas ya vencidas de corto plazo con proveedores, que es 2.000. La pregunta es qué van a hacer con los 1.200 que falta para proveedores. Y por otro lado, hoy día sorprende que el ministro mucho salga en Semana Económica diciendo, bueno, la situación que está Petroperú vamos a tener que apoyarlo 2 años más. Entonces, ¿cuál es la visión del gobierno de poder sanear esta situación? Ya, pero ¿qué otra salida tiene, César? Porque, o sea, yo te decía, en una situación normal, lo que haces es declarar en insolvencia, ¿no es cierto? O sea, reconocer que estás en la situación en la que estás, y eso bloquea los embargos, ¿no es cierto? Y te permite organizar toda una operación, digamos, más eficiente del manejo de tu capacidad de producción y de tus finanzas. Pero eso supone la participación de los acreedores de manera directa. ¿Quiénes son los acreedores? El primero es el Estado. El Estado mismo es el principal acreedor. ¿Pero quién más? ¿A quién más le debe Petroperú? Mira, a ver, el déficit de capital 2.500, 2.000 a proveedores. Al Estado solo le deben 750. Entonces, los principales acreedores no es el Estado, sino son proveedores, pero falta 3.000 millones de dólares que debes en bonos al exterior y 1.300 millones de dólares de crédito sindicado en Europa. Entonces, empieza por la insolvencia local. La insolvencia local significa vámonos sin Indecopi, los acreedores, proveedores tomarán el control de la empresa. Y en el camino vamos viendo cómo salvamos los créditos internacionales y negociamos lo que hacemos. Pero no podemos seguir aportando y sencillamente sin ningún horizonte, porque estos 800 ni siquiera solucionan el problema de corto plazo. Y esto se va a diluir como se diluyeron los 2.300 millones de dólares que le dieron al 2022 entre línea de crédito y aporte capital. Así se diluyeron al 2023 y ya no había los 2.300 y más bien había un bache adicional de 2.500 millones de dólares. Entonces, si no hay un derrotero, sencillamente vamos a seguir en la misma situación y nos vemos en el próximo sábado. No, estamos postergando una crisis y la estamos agravando, porque ya dentro de 1 año y medio o 2, como dice Rómulo mucho, ¿no? La situación, ¿por qué tendría que ser mejor? Porque la refinería va a funcionar y va a llegar a sus niveles de producción sobre los que se tiene expectativa. El problema es que cuando debes tanto, o sea, la refinería no sé si va a alcanzar, sinceramente. ¿Qué otra cosa se tendría que hacer? No va a alcanzar, Nicolás. O sea, para afirmar lo que afirma el ministro Mucho, está bajo 2 supuestos. La cantidad de producción en volumen que daría la refinería, que según declaración de parte de Petroperú no va a ser los 95.000 barriles diarios, sino 78.000. Y por otro lado, el margen que deja, que según Petroperú va a ser $20 y según la realidad va a estar entre 10 y 14.
esa recaudación con esos volúmenes y esos márgenes no alcanza para pagar deuda. Entonces aquí estamos entrampados y yo creo que el camino era la insolvencia, pero el gobierno tomó la decisión de seguir aportando, lo cual me parece un despropósito. Sí, pues. Sí, ahora, en realidad, a mí me llamó, sí, no entendí la lógica. Yo esperé que el final del discurso del ministro de Economía iba a ser uno distinto, al que te describe un escenario de terror y al final te dice vamos a seguir metiéndole billete a esto, ¿no? Pero en fin, ahora, para cambiar de tema rápidamente, César, quiero aprovechar que estás en la línea. Hace unos minutos Freddy Braco decía algo que es bien importante. En el mundo, en la comunidad internacional, hay una serie de temas, ¿no es cierto?, que son como determinantes y que tienen que ver y que atraviesan todas las actividades. Y uno de ellos es el de la utilización de mecanismos de poder o económicos para conseguir favores sexuales. Y esto es todo un tema en el mundo entero, ¿no es cierto? ¿Qué impacto puede tener el que la noticia en este momento en Canadá sea Premier, presidente del Consejo de Ministros de Perú, encontrado en evidencia de conseguir favores sexuales a través del dinero público? Exitosa. Y lo peor, Nicolás, es que yo creo que no va a pasar nada, porque ha sido ambigua. Lo que ha salido a decir es, vamos a pedirle explicaciones. Con eso tú puedes especular en que le están diciendo anda vete o que vamos a arreglar cuando vengas. O sea, no hay una decisión firme de parte del Ejecutivo. ¿Qué puede generar eso en la comunidad inversora? Sencillamente más desconfianza de la que ya tenemos. O sea, tienes un poder ejecutivo que ante un escándalo mayúsculo sencillamente reacciona con una posición ambigua. Eso es muy perjudicial para el país. Sí, pues. O sea, en realidad lo que tendría que ocurrir, es decir, en cualquier circunstancia, esto ocurre en un evento de bancos y el presidente del banco, si está implicado en una cosa así, renuncia inmediatamente, ¿no es cierto?, para proteger a la institución, ¿no? Pero no hay Acá esa estamos voluntad. hablando. ¿Ah? No hay esa voluntad ni de parte del Premier ni de parte del Ejecutivo. Como te digo, el Ejecutivo con su comunicado inmediato que puso anoche, deja la ambigüedad entre que lo puedo despedir como también puedo arreglar con él si las explicaciones me satisfacen, ¿no? Y las explicaciones del Premier tal vez yo no he cometido ningún delito, ¿no? Entonces yo creo que al final esto va a generar una gran incertidumbre y más desconfianza en un cónclave internacional en la parte más importante de la inversión, que es la minería, que representa como producción el 12% del PBI. No, y además cuando de lo que estás hablando, o sea, se ha dado muchas vueltas alrededor de esto. Uno de los factores más importantes para, digamos, tomar un rumbo confiable es la credibilidad, ¿no es cierto?, que tú puedas transmitir, la confianza que tú le puedas dar a la comunidad internacional. Entonces estás en Canadá tratando de ganar la confianza de la comunidad internacional en el momento en que tu presidente del Consejo de Ministros está siendo prácticamente acusado de mal uso de recursos públicos, de abuso de poder, porque es un abuso de poder usar tu capacidad de contratación para conseguir relaciones interpersonales, ¿no? Es decir, no nos está haciendo un favor, al revés, nos está haciendo daño, porque la imagen que da este señor ahorita lo sacan. Esa es la imagen que va. ¿Qué compromisos serios se pueden hacer con alguien que probablemente no dure horas en el gobierno? Y yo creo que los lectores, los que leen la política con más acuciosidad de la parte de los inversores, que los hay, y van a decir, es más, ni siquiera es certero que lo saquen al ministro, podrían seguir conviviendo con él. Entonces, ¿qué tipo de democracia estamos viviendo? ¿Qué tipo ¿Con de qué gente estás? ¿En quién tienes que depositar tu confianza? ¿En este señor? Y en este gobierno, ¿no? Ese es el problema. Entonces, es una cosa muy difícil. Yo no veo al primero tal vez ninguna voluntad de renunciar. Para él no ha pasado nada y cree que va a salir libre de esto. Y no lo sabemos realmente si es que se va a ir o no se va a ir, porque eso dependerá ya de la presidenta. Claro, porque hay una cosa que es cierta. Rómulo Mucho es un hombre con prestigio en la comunidad minera internacional, ¿no es cierto? Y el hecho de que esté de ministro crea cierta expectativa, pero si esa expectativa con respecto a la persona de Rómulo Mucho no va de la mano con otros aspectos que tienen que ver con la confianza de la comunidad internacional, vamos fritos, ¿ah, César?
Más aún con el jefe Rómulo Mucho, que es el premier, ¿no? Claro. Si el jefe sencillamente tiene estos afer que significan un descrédito personal, un descrédito del gobierno y no hay voluntad de renuncia, ¿qué podemos esperar? Pues ahí no hay liderazgo en el gabinete y sencillamente la confianza que tratan de transmitir no existe. César, te agradezco mucho por esta conversación. Ha sido muy gentil por atendernos. Muy agradecido, Nicolás. Como siempre. As always, como dicen los gringos. Un abrazo. César Gutiérrez. Yo sinceramente no termino de entender. O sea, Petroperú debe fortunas, la empresa está quebrada. Si fuera una empresa privada estaría en insolvencia o simplemente cerrada. No puede ocurrir esto. Es una empresa que hay que defender, pero que hay que defenderla bien. Y la manera de defenderla no es haciéndola vivir una irrealidad, ¿no? A costa de los recursos y del endeudamiento de todos los peruanos. O sea, no puede ser que esto siga manejándose de esta manera. Y esto tiene que partir de un cambio que parta, como dice certeramente César Gutiérrez, de reconocer la realidad. Están quebrados y tienen que salir de esa situación de quiebra con medidas realistas, incorporando a los acreedores en las decisiones de gestión de la empresa, dándoles confianza. Pero en fin, no entendí nada del ministro dándole con fierro y terminando que vamos a hacer lo que nos han pedido. O sea, simplemente no tiene sentido, sinceramente.